La madrugada del 5 de enero de 2026 transcurría con una aparente normalidad en la carretera federal 95, ese largo trazo de asfalto que conecta Acapulco con Chilpancingo, atravesando algunas de las zonas más conflictivas del estado de Guerrero. El autobús de la línea Estrella de Oro salió puntual a las 23:47 horas del terminal de Acapulco con destino a la Ciudad de México, transportando a 38 pasajeros. Entre ellos había comerciantes que regresaban de vender sus productos en el puerto, estudiantes que volvían a retomar sus clases después del periodo vacacional, y familias completas que buscaban reunirse con sus seres queridos en la capital. Nadie imaginaba que esa noche marcaría el inicio de uno de los episodios más perturbadores registrados en la entidad en los últimos meses. El autobús, una unidad modelo 2019 de color azul con franjas doradas, avanzaba por la oscura carretera bajo la conducción de Raúl Sandoval Méndez, un operador de 47 años con más de 2 décadas de experiencia manejando rutas nocturnas en esa región. Raúl conocía cada curva, cada desviación, cada tramo peligroso de ese camino. Los pasajeros dormitaban en sus asientos mientras las luces del puerto quedaban cada vez más atrás, y el autobús comenzaba su ascenso por la Sierra Guerrerense. Aprovechamos este momento para pedirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Este tipo de investigaciones requieren tiempo y esfuerzo, y tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote la verdad sobre lo que está pasando en México. También déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas sobre esta situación que cada día se vuelve más grave en nuestro país. Cerca de la 1:34 de la madrugada, cuando el autobús se encontraba aproximadamente a la altura del kilómetro 42, en un tramo conocido localmente como El Ocotito, justo donde la carretera se estrecha y las curvas se vuelven más cerradas, el conductor detectó a lo lejos lo que parecían ser vehículos detenidos sobre el asfalto. Eran al menos 4 camionetas pick-up, 2 de ellas atravesadas completamente bloqueando ambos carriles. Raúl comenzó a reducir la velocidad instintivamente. Su experiencia le decía que algo no estaba bien. No había señales de accidente, no se veían luces de advertencia, y la forma en que los vehículos estaban posicionados no era casual. En cuestión de segundos, mientras el autobús todavía se desaceleraba, figuras armadas emergieron de la oscuridad. Eran aproximadamente 15 hombres vestidos con ropa táctica color negro, portando chalecos antibalas y con el rostro cubierto con pasamontañas. Llevaban fusiles de asalto tipo AR-15 y AK-47, y de inmediato apuntaron sus armas hacia el parabrisas del autobús. Uno de ellos disparó una ráfaga al aire. El estruendo rompió el silencio de la madrugada y sembró el pánico entre los pasajeros que aún dormían. Raúl Sandoval no tuvo más opción que detener completamente la unidad. Los hombres armados rodearon el autobús en cuestión de segundos, con una coordinación que delataba experiencia en este tipo de operaciones. 2 de ellos subieron violentamente al autobús, uno por la puerta delantera y otro que forzó la puerta de emergencia trasera. Los gritos comenzaron de inmediato. Los pasajeros fueron obligados a mantener sus manos visibles y sus cabezas agachadas. Nadie debía mirar directamente a los agresores. Según testimonios que posteriormente lograron recopilar autoridades municipales a través de comunicaciones fragmentadas con familiares de las víctimas, los hombres armados no parecían estar buscando algo en específico al principio. Uno de ellos, aparentemente el líder del grupo, recorría el pasillo del autobús gritando amenazas y cuestionando a los pasajeros sobre sus identidades y procedencias. Preguntaba insistentemente si alguien trabajaba para la otra gente, un término comúnmente usado por grupos criminales para referirse a sus rivales.
El operador del autobús intentó negociar. Les dijo que era simplemente un trabajador cumpliendo su ruta, que los pasajeros eran gente inocente regresando a sus hogares. Pero sus súplicas fueron ignoradas. Uno de los sicarios le propinó un golpe con la cacha de su arma en la cabeza, provocándole una herida que comenzó a sangrar profusamente. Los testimonios recabados mencionan que en ese momento varios pasajeros comenzaron a llorar abiertamente. Madres abrazaban a sus hijos, ancianos rezaban en voz baja y algunos hombres intentaban mantener la compostura a pesar del terror visible en sus rostros. Aproximadamente 15 minutos después del inicio del operativo, los sicarios comenzaron a bajar a todos los pasajeros del autobús. Los obligaron a formar una fila en el acotamiento de la carretera bajo la tenue luz de las lámparas que los propios criminales habían colocado. Hacía frío en esa parte de la sierra y muchos pasajeros solo vestían ropa ligera, apropiada para el clima cálido del puerto del que provenían. Temblaban tanto por el frío como por el miedo. Fue en ese momento cuando comenzó una revisión exhaustiva de las pertenencias. Los sicarios vaciaban mochilas, abrían maletas, revisaban teléfonos celulares. Buscaban algo específico, pero no quedaba claro qué era exactamente. Algunos testigos que lograron hacer llamadas antes de que les quitaran los teléfonos mencionaron que los agresores revisaban fotografías en los dispositivos, contactos guardados, conversaciones de WhatsApp. Estaban buscando alguna conexión, alguna prueba que vinculara a los pasajeros con organizaciones criminales rivales. Don Martín Flores, un comerciante de 62 años que viajaba en ese autobús, logró enviar un mensaje de voz a su hijo minutos antes de que le arrebataran su celular. En ese audio, que posteriormente fue compartido con medios locales y que circuló ampliamente en redes sociales, se escucha claramente la voz quebrada del hombre. «Hijo, nos detuvieron unos encapuchados en la carretera. Son muchos y están armados. No sé qué va a pasar con nosotros. Avisa a las autoridades. Por favor». Estamos por El Ocotito, en la Federal. Si algo me pasa, cuida a tu madre y a tus hermanos. Los quiero mucho. Ese mensaje fue uno de los últimos registros directos que se tienen del grupo de pasajeros. Durante los siguientes 30 minutos, según el análisis de llamadas telefónicas cortadas y mensajes parcialmente enviados, que fueron posteriormente recuperados por la Fiscalía General del Estado, los sicarios separaron a algunos pasajeros del grupo. Los criterios de selección no están del todo claros, pero testigos indirectos mencionan que preguntaban específicamente por personas que tuvieran tatuajes visibles, que portaran grandes cantidades de efectivo o cuyos teléfonos mostraran comunicación reciente con números de ciertas regiones de Guerrero conocidas por ser bastiones de grupos criminales específicos. Un total de 12 personas fueron separadas del grupo principal. Entre ellas había 4 mujeres y 8 hombres, con edades que oscilaban entre los 19 y los 54 años. Fueron llevados hacia las camionetas, donde permanecieron custodiados mientras el resto de los pasajeros seguía siendo interrogado en el acotamiento. El conductor, Raúl Sandoval, también fue apartado del grupo y obligado a permanecer junto al autobús. La señora Guadalupe Ramírez, una vendedora ambulante de 58 años que viajaba en ese autobús y que milagrosamente no fue seleccionada por los agresores, logró hacer una llamada completa a su sobrina aproximadamente a las 2:11 de la madrugada. En esa conversación, cuya grabación fue posteriormente entregada a las autoridades, la mujer relataba entre sollozos: «Nos tienen aquí en la carretera, mija. Ya se llevaron a varios. No entiendo qué quieren. Dicen que están buscando a gente del cartel contrario. Le están pegando a un muchacho porque encontraron algo en su teléfono. Ay, Dios mío, no sé si voy a volver a verte».
Efectivamente, testigos mencionan que uno de los pasajeros seleccionados, un joven de aproximadamente 23 años, fue brutalmente golpeado frente a todos, después de que los sicarios encontraran en su teléfono fotografías donde aparecía sosteniendo armas de fuego. El joven gritaba que esas fotos eran viejas, que había dejado ese mundo atrás, que ahora trabajaba honradamente como albañil. Sus súplicas no fueron escuchadas. Los golpes continuaron hasta que perdió el conocimiento y fue arrastrado hasta una de las camionetas. Cerca de las 2:45 de la madrugada, después de aproximadamente 1 hora y 10 minutos de retener a todos en el lugar, los sicarios tomaron una decisión que desconcierta hasta el día de hoy a investigadores y familiares. En lugar de liberar a los pasajeros restantes, obligaron a todos, sin excepción, a subir nuevamente al autobús. Los 26 pasajeros, que no habían sido separados inicialmente, más el conductor herido, fueron forzados a regresar a sus asientos bajo amenazas de muerte. Uno de los sicarios subió al autobús y le ordenó al conductor que arrancara y siguiera avanzando por la carretera. Le indicó que debía conducir aproximadamente 5 kilómetros más adelante y luego tomar un desvío de terracería hacia la derecha. Raúl, con la cara ensangrentada y temblando de miedo, obedeció. El autobús retomó su marcha seguido de cerca por 2 de las camionetas de los sicarios, mientras las otras 2 permanecían en el lugar del retén con los 12 pasajeros que habían sido separados. A las 3:02 de la madrugada, el hijo de don Martín Flores realizó la primera llamada oficial al número de emergencias 911, reportando la retención del autobús. El operador tomó los datos, pero la respuesta fue tibia. Le indicaron que necesitaban confirmar la información antes de movilizar elementos, que en esa zona había muchos reportes falsos, que debían verificar con la empresa de autobuses. Minutos valiosos se perdieron en protocolos burocráticos, mientras el autobús avanzaba hacia un destino incierto por caminos de terracería en medio de la sierra guerrerense. El desvío que tomó el autobús es conocido localmente como la Brecha del Tigre, un camino de tierra que se adentra en zona montañosa y que comunica con pequeñas rancherías dispersas. Es un camino angosto, con vegetación densa a ambos lados y prácticamente sin iluminación. Durante el día es apenas transitable para vehículos pequeños. De noche es una trampa mortal. El autobús avanzaba lentamente, las ramas de los árboles rozaban los costados de la unidad, produciendo un sonido espeluznante que aumentaba el terror de los pasajeros. Después de avanzar aproximadamente 4 kilómetros por esa brecha, según cálculos posteriores basados en el terreno, el autobús fue detenido nuevamente. Los sicarios ordenaron a todos descender una vez más. Ahora se encontraban en un claro rodeado de árboles completamente aislados, sin ninguna posibilidad de que alguien los viera o escuchara. La señal de celular había desaparecido kilómetros atrás. Lo que sucedió en ese lugar durante las siguientes 2 horas sigue siendo materia de investigación y especulación. Lo que sí se sabe, a través de testimonios fragmentados y evidencias posteriores, es que los sicarios realizaron un segundo interrogatorio mucho más exhaustivo y violento. Varios pasajeros fueron golpeados. Les exigían que confesaran para quién trabajaban, que revelaran información sobre movimientos de grupos rivales, que admitieran su participación en actividades delictivas. Una joven de 19 años llamada Fernanda, estudiante de enfermería que viajaba de regreso a la universidad, logró esconder su teléfono celular en su ropa interior antes de descender del autobús. Durante breves momentos en que los sicarios estaban ocupados interrogando a otros pasajeros, ella logró enviar mensajes de texto a su madre. Esos mensajes, entrecortados y llenos de errores por la velocidad con que fueron escritos y el terror que sentía,
Decían cosas como: «Mamá, nos tienen en el monte, nos van a matar. Dile a la policía que estamos por la brecha del Tigre cerca de Ocotito». Ya mataron a uno. Ese último mensaje nunca pudo ser confirmado completamente, pero sembró una terrible sospecha sobre el destino de al menos uno de los pasajeros. A las 4:37 de la madrugada, la empresa Estrella de Oro finalmente confirmó ante las autoridades estatales que uno de sus autobuses no había llegado a su punto de control en Chilpancingo y que habían perdido contacto con el operador. Esto más de 3 horas después del secuestro inicial. La maquinaria burocrática comenzó a moverse con una lentitud desesperante. Se activaron protocolos, se realizaron llamadas entre diferentes instancias, se debatió sobre jurisdicciones y competencias. Mientras tanto, en el claro del monte, los sicarios tomaron fotografías y videos de algunos pasajeros con sus propios celulares. Les ordenaban que grabaran mensajes dirigidos a grupos criminales específicos, amenazándolos, retándolos, mostrando que tenían el control de ese territorio. Varios pasajeros fueron forzados a aparecer en esos videos, diciendo cosas que claramente no eran ciertas, confesando pertenencias a organizaciones que no conocían, todo bajo amenaza de muerte. El conductor, Raúl Sandoval, fue particularmente maltratado. Los sicarios lo culpaban de haber permitido que gente equivocada subiera a su autobús. Le exigían que identificara a pasajeros sospechosos, que revelara si había transportado anteriormente a miembros de grupos criminales rivales. El hombre, entre lágrimas, juraba que él solo conducía, que no conocía a ninguno de los pasajeros, que simplemente cumplía con su trabajo. Cerca de las 5:20 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer, los sicarios tomaron una decisión final. Obligaron a todos los pasajeros a subir nuevamente al autobús, pero esta vez no subió ningún sicario con ellos. Le ordenaron al conductor que arrancara y siguiera adelante por la brecha, que no se detuviera por ningún motivo, que no mirara atrás. Le advirtieron que si intentaba regresar o desviarse del camino, tenían gente vigilando y no dudarían en quemar el autobús con todos adentro. Raúl arrancó la unidad con las manos temblando. El autobús avanzó lentamente por la brecha durante aproximadamente 3 kilómetros más, hasta que el camino simplemente terminó en una zona de vegetación densa que hacía imposible continuar. No había vuelta, no había salida. El conductor detuvo el vehículo y permaneció en su asiento sin saber qué hacer. Los pasajeros estaban en shock, algunos lloraban, otros permanecían en silencio absoluto. Fue la señora Guadalupe quien finalmente tomó la iniciativa. Les dijo a todos que debían intentar regresar caminando, que no podían quedarse ahí esperando. Un grupo de 8 personas, los más jóvenes y en mejor condición física, decidieron aventurarse a caminar de regreso por la brecha buscando ayuda. El resto, incluyendo ancianos y niños, permanecieron en el autobús esperando que alguien viniera por ellos. El grupo que decidió caminar avanzó durante más de 2 horas por la brecha hasta que finalmente alcanzó la carretera federal cerca de las 8:15 de la mañana. Para ese momento, el sol ya había salido completamente y comenzaba el tráfico matutino. Lograron detener un vehículo particular cuyo conductor, un ranchero de la zona, los llevó hasta el poblado más cercano, donde finalmente pudieron contactar con autoridades. La policía estatal y elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados hacia la zona aproximadamente a las 9:40 de la mañana del 6 de enero. Cuando llegaron al lugar del retén inicial, en el kilómetro 42, no encontraron absolutamente nada. Las camionetas habían desaparecido. No había casquillos de bala, no había señales evidentes de lo que había ocurrido horas antes.
Solo quedaban algunas pertenencias de los pasajeros tiradas en el acotamiento: una mochila infantil, un zapato de mujer, algunas prendas de ropa. Los elementos continuaron por la brecha del Tigre siguiendo las indicaciones de los sobrevivientes. Aproximadamente a las 11:20 horas localizaron el autobús abandonado. Los pasajeros que habían permanecido en la unidad estaban aterrorizados pero físicamente ilesos. Sin embargo, cuando se realizó el conteo, las autoridades confirmaron la terrible realidad. Faltaban personas. El conductor Raúl Sandoval y otros 11 pasajeros no estaban en el autobús. Tampoco se encontraban los 12 que habían sido separados del grupo en el retén inicial. En total, 24 personas habían desaparecido. Los sobrevivientes presentes no podían explicar qué había pasado con el conductor y los otros 11. Algunos afirmaban que habían estado con ellos todo el tiempo, otros no estaban seguros. La confusión y el trauma hacían que los testimonios fueran contradictorios. Lo que sí quedó claro durante los interrogatorios iniciales fue que en algún momento durante la noche, quizás durante el segundo interrogatorio en el Claro del Monte o durante el trayecto final, los sicarios habían separado a personas adicionales del grupo sin que muchos lo notaran debido a la oscuridad y el caos. La estudiante Fernanda, quien había logrado enviar los mensajes a su madre, estaba entre los desaparecidos. También don Martín Flores, quien había enviado ese desgarrador mensaje de voz a su hijo. La noticia del secuestro masivo comenzó a circular en medios locales durante la tarde del 6 de enero. Familias desesperadas empezaron a llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo exigiendo información sobre sus seres queridos. Presentaban fotografías, describían a sus familiares, suplicaban que iniciaran operativos de búsqueda. La respuesta oficial fue la creación de un grupo especial de investigación y la activación del Protocolo ALBA para la búsqueda de personas desaparecidas. Pero en Guerrero, todos saben lo que significa un protocolo de búsqueda. Significa rastreos en fosas clandestinas, significa espera interminable. Significa en muchos casos nunca volver a ver con vida a los desaparecidos. Las estadísticas son demoledoras. El Estado acumula más de 200 personas desaparecidas en los últimos 5 años, según cifras oficiales, aunque colectivos de búsqueda estiman que la cifra real podría duplicar ese número. Don Alberto Flores, hijo de don Martín, llegó desde la Ciudad de México apenas se enteró de la noticia. Llevaba consigo el teléfono donde había recibido el último mensaje de voz de su padre. Con lágrimas en los ojos, lo reproducía una y otra vez para los reporteros que comenzaban a congregarse en las oficinas de la Fiscalía. Mi padre era un hombre trabajador, honesto, nunca tuvo problemas con nadie. Solo iba de regreso a casa después de vender su mercancía en Acapulco. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Qué les hizo? Necesito respuestas, necesito saber que están buscándolo. La madre de Fernanda, la joven estudiante de enfermería, mostraba los mensajes que había recibido de su hija esa madrugada. Ella escribió que iban a matarlos. Escribió que ya habían matado a alguien. Las autoridades me dicen que están investigando, pero yo siento que no están haciendo lo suficiente. Mi hija está en algún lugar esperando que alguien la rescate y aquí estamos perdiendo tiempo en trámites y declaraciones. Los sobrevivientes que fueron trasladados a Chilpancingo para rendir declaración presentaban claros signos de trauma psicológico. Varios requerían atención médica por crisis nerviosas. La señora Guadalupe, quien había sido una de las pocas que mantuvo comunicación telefónica durante parte del secuestro, proporcionó detalles valiosos a los investigadores. Describió a algunos de los sicarios, mencionó frases específicas que habían dicho, recordaba detalles de las camionetas. Según su testimonio, uno de los sicarios llevaba un tatuaje distintivo en el antebrazo derecho,
una calavera con rosas. Otro de ellos tenía una cicatriz visible que le cruzaba la mejilla izquierda. Estos detalles fueron incorporados a las carpetas de investigación y cotejados con bases de datos de presuntos miembros de organizaciones criminales, pero hasta el momento no han resultado en identificaciones positivas. Los análisis de los últimos mensajes y llamadas de los desaparecidos revelaron información inquietante. Varios de los teléfonos continuaron emitiendo señal durante algunas horas después del amanecer del 6 de enero, pero ninguno respondía a las llamadas entrantes. Los puntos de triangulación de señal indicaban que los dispositivos se movieron hacia la zona montañosa al este de El Ocotito, específicamente hacia un área conocida como Sierra de Atoyac, territorio históricamente disputado por diferentes células del crimen organizado. A las 2:34 de la tarde del 6 de enero, todos los teléfonos de los desaparecidos dejaron de emitir señal simultáneamente. Expertos consultados por la Fiscalía señalan que esto sugiere que los dispositivos fueron destruidos intencionalmente o que fueron llevados a una zona sin cobertura telefónica en las profundidades de la sierra. Ambas posibilidades son igualmente aterradoras para las familias. Durante los días siguientes, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército Mexicano realizaron múltiples operativos de rastreo en la zona. Utilizaron helicópteros equipados con cámaras térmicas para inspeccionar áreas de difícil acceso. Establecieron puntos de control en caminos de terracería. Interrogaron a habitantes de rancherías cercanas. Los resultados fueron desalentadores. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. El miedo había sellado los labios de todos los pobladores. Don Esteban, un campesino de 67 años, que vive en una pequeña ranchería a unos 8 kilómetros del lugar de los hechos, accedió a hablar de manera anónima con un reportero local. Sus palabras pintan un panorama desolador de la realidad en esa región. Aquí todos sabemos lo que pasa, pero nadie puede decir nada. Si hablas, te buscan a ti y a tu familia. Esa noche escuchamos los vehículos pasar por los caminos, escuchamos gritos a lo lejos, pero cerramos las puertas y las ventanas y rezamos para que no vinieran por nosotros. Así es la vida aquí ahora. El 8 de enero, autoridades localizaron en un camino de terracería a unos 15 kilómetros del retén inicial varios objetos que fueron identificados por familiares como pertenencias de los desaparecidos. Una mochila de estudiante que contenía los cuadernos de Fernanda con su nombre escrito en la portada. La cartera de don Martín con su identificación oficial todavía adentro, pero sin dinero. Un teléfono celular destrozado que fue identificado como perteneciente a uno de los pasajeros desaparecidos. El hallazgo fue agridulce. Confirmaba que las personas habían estado en esa zona, pero no proporcionaba pistas sobre su paradero actual.